El genio del cristianismo es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Parece un tanto extraño el título que se le ha puesto, pero tiene un propósito, ¿verdad? Y siempre se ha confundido este adjetivo calificativo que se le da a las personas que han creído en Cristo Jesús, porque también por ahí se menciona que cuando dicen, ¿y tú quién eres o qué religión profesas? Haciendo alusión a la religión. Y dicen, no, pues es que soy de la religión cristiana, aunque su creencia es de alguna manera las imágenes, los ídolos, su sede religiosa ya en Vaticano, y se dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Simplemente un cristiano es aquel que ha entregado su vida a Cristo y sigue a Cristo pese a toda circunstancia. Amén. El genio del cristianismo. El cristianismo difiere de la religión expuesta, ya mencionada en otras ocasiones, y lo que acabamos de mencionar ahorita, por un número incomparable de características que no contiene ninguna otra religión. Número uno, Cristo nos enseña que podemos conocer a Dios. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque cuando una persona allá en la calle te dice, yo también soy cristiano, le puedes preguntar, ¿conoces a Dios? Te va a decir que no, porque nunca ha tenido comunión con Él. ¿Sí estamos claros en ese aspecto? Un cristiano es aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo y puede decir sin temor a equivocarse, sin ninguna duda, que ha conocido a Dios. Aleluya. Número 2. Esta relación solo ocurre cuando conocemos y aceptamos a Cristo de una manera muy personal. Tú no puedes decir, es que yo conozco a tal persona porque la he visto en televisión, porque me han contado de ella y más o menos tengo referencias de esa persona. No puedes tú decir que la conoces de una manera personal porque nunca has platicado con ella. Pero tú puedes decir con seguridad y sin temor a equivocaciones que has tenido un encuentro con Cristo, que conoces el carácter de Cristo, que conoces el propósito de Dios para tu vida, que sabes perfectamente hacia dónde te diriges, que sabes hacia dónde vas, que no divagas en pensamientos o en filosofías, porque cuando tú conociste esta palabra, conociste a Dios. Y cuando tú oras, platicas con tu Dios de una manera directa y le expresas todo lo que hay aquí y aquí. No acabamos de leer, hermanos, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, que dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Necesitamos nosotros estar, hermanos, bien centrados. Un cristiano es una persona completamente centrada, es una persona totalmente cabal.
sabe por qué está aquí en la tierra, sabe cuál es el propósito de Dios en su vida y sabe a dónde está su destino. Tú y yo sabemos perfectamente que somos eternos, amén. ¿Quiénes creen eso? ¿O hay alguna duda aquí? Dios nos hizo eternos, pero bueno, si la gente que no entiende dice, somos mortales, sí, pero Dios en un principio hizo al hombre eterno. Este cuerpo, por a causa del pecado, algún día se va a ir al hoyo, pero el alma, esa que es tu verdadera personalidad, esa jamás muere, y esa o va a la presencia de Dios cuando recibió a Cristo Jesús en vida, o se va a un infierno eterno. Esa es, hermanos, la diferencia de un cristiano que tiene plena convicción, que tiene pleno conocimiento y que sabe por qué se llama cristiano. Aleluya. Número 3. Esta unión solo tuvo lugar mediante la persona de Cristo, el cual es a la vez Dios y hombre. Dice la palabra de Dios, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú ya has sufrido un nuevo nacimiento. El tema anterior fue nacer de nuevo. Y tú debes saber perfectamente que haber nacido de nuevo es haber recibido a Cristo en tu corazón y haber muerto para el mundo. Cuando tú diste ese paso de obediencia, el que públicamente te diste a conocer bajando las aguas del bautismo, declaraste públicamente que para el mundo estás muerto, moriste para el mundo, y cuando eres sacado de las aguas vives solo para Cristo Jesús. Aleluya. Nacer de nuevo es dejar el pecado. Dice la palabra, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo también en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Amén. Cristo murió en la cruz, pero creemos en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, porque Él vive. ¿Cuántos creen que vive? Ese es el Cristo que nosotros adoramos, ese es el Cristo en el cual nosotros creemos, a diferencia de la religión popular que creen en un Cristo muerto y lo dibujan con un semblante, ¿verdad? Triste, afligido, crucificado, y Jesús ya no está crucificado, hermanos. Él está ¿en dónde? Amén, en la presencia del Padre, a la diestra del Padre. ¿Cuál es la función que Él desempeña a la diestra del Padre? Intercede día y noche por nosotros. Y ustedes van a decir, día y noche. Bueno, si la Biblia dice que allá no existe la noche, porque allá, hermanos, no hay oscuridad. Entonces, ¿por qué dice día y noche? Es para que nosotros como humanos podamos entender que lo que aquí transcurre un día y una noche, hermanos, allá Él constantemente intercede como un abogado por nuestras vidas. Para que tú lo puedas entender, en la eternidad de Dios, allá no existe la noche, allá todo el tiempo es luz, porque Él es la luz. Pero para que tú puedas entender, cuando dice día y noche, es porque tú estás en otro ámbito, en el que transcurre el día y luego viene la noche, luego viene nuevamente el día y nuevamente la noche. Por eso dice día y noche. Amén. Vamos a ver, hermanos, en San Juan capítulo 14, versículo 6, dice, San Juan 14, 6,
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, fíjense bien, nadie viene al Padre si antes no cree en mí. Entonces, ¿cómo pues la religión popular dice que para poder tú tener comunión con Dios, primero te tienes que confesar con el Padre? Escuchaba una predicación y esto se lo mencioné al subdirector allí en la escuela, perdón, al coordinador, porque constantemente viene y como que trata así como, porque ya él sabe que yo soy cristiano, incluso hasta sabe que soy pastor, y constantemente el diablo lo usa para atacarme. Pero hermanos, Dios da sabiduría. Y le dije esto. Es que dice, es que todas las religiones, sí, ok, todas las religiones, y ¿por qué molestar a Cristo? ¿Por qué? Pues, si puedes ir con el Padre y con Él te puedes confesar. Cristo tiene muchas ocupaciones, no le cargues a Él la mano. No, fíjate bien, te voy a poner un ejemplo. Porque incluso me ha contado que su esposa es cristiana y tiene muchos conflictos con ella. Su esposa es evangélica. Y dice, yo tengo muchos debates con ella porque pues yo simplemente le digo, tú con tu religión y yo con la mía, no me quites a mi San Judas Tadeo, a mi virgencita, y todo está bien, dice él. Y entonces le expuse este ejemplo. Le preguntó un día al niño, a su madre, y le dice, mamá, cuando el padre peca, cuando una persona peca, ¿con quién va? Con el padre, hijo. Y el hijo le dice, mamá, el padre es hombre, él peca. Cuando él peca, ¿con quién va? Va con el obispo. Mamá, el obispo es hombre, cuando él peca, ¿con quién va? Va con el cardenal. Mamá, cuando el cardenal peca, ¿él con quién va? Entonces va con el, ¿cómo se llama? Con el papa. Mamá, el papa es hombre, cuando él peca, ¿con quién va? Él va a Cristo. Mamá, me voy a ahorrar todo esa pérdida de tiempo, mejor me voy directamente con Cristo. Aleluya. Amén. Me voy a ahorrar toda esa letanía de andar, de perder el tiempo con gente que no pueden hacer nada por mí. Me voy directamente con aquel que dio su vida en la cruz por mí. Bendito sea el santo nombre de Dios. Aleluya. Entonces, dice en San Juan capítulo 14, versículo 7, si me conociereis, fíjense bien, hermanos, la pregunta es, ¿conoces en quién has creído? ¿Sabes quién es Él? ¿Estás plenamente consciente en quién has creído? Que no es cualquier cosa, hermanos, es lo más grande y lo más sublime que Dios haya podido dar al hombre, cuando viene al conocimiento de la verdad. Y dice San Juan 14, 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Porque Jesús hace referencia muchas veces a esto. Yo no hablo de mí mismo, sino que hablo las cosas que mi Padre me dio para que yo las comunique a cada uno de ustedes. Fíjense bien que Jesús les hizo referencia a los fariseos y saduceos muchas veces en los evangelios. Les dice, Satanás es mentiroso y padre de mentira, y él viene en su propio nombre. Yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre del Padre. Y en el libro de Apocalipsis hace también referencia diciendo, y se levantará un hombre que hablará por sí mismo y vendrá en su propio nombre. Ese es, hermanos, la doctrina de la impiedad, la doctrina diabólica que se va a predicar en la gran tribulación. Y dice, ¿y por qué yo hablo verdad? No me creéis. No me creáis a mí, pero entonces creáis a las cosas que os he hablado, porque el Padre me las dio que yo las hablase a ustedes. Por eso dice
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Porque el que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Porque el Padre, dice Jesús, está en Él y Él en el Padre. Aleluya. Amén. Felipe le dice: Jesús, oh Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le hace énfasis, le dice: hace ya tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, no me habéis conocido. El que ha visto, aquí estoy en carne y hueso, ha visto al Padre. Porque el Padre, yo moro en el Padre y el Padre en mí. Y las cosas que he hablado nuevamente, el Padre me las dio, que yo se las comunicase a ustedes. Por eso cuando, hermanos, Jesús, después de haber resucitado, les dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Esos lugares están allá arriba. Y después vendré otra vez. ¿Creéis a estas palabras, hermano? ¿O son para ti una mera filosofía? ¿Cuántos creen que realmente Dios tiene esos lugares especiales allá? Que Él, hermanos, tiene un lugar reservado para ti. No es cualquier lugar. Siempre hago la comparación, hermanos, cuando predico aquí, con las zonas residenciales que existen aquí en Puebla. ¿Cuántos no quisieran tener una residencia ahí en La Vista, en Angelópolis, ¿verdad? Un penthouse no valen 2-3 millones. En una ocasión tuve la oportunidad de platicar con una señora rica, que incluso le estuvimos predicando de la palabra, y fui varias veces a su casa y entramos a esa zona residencial, La Vista, hermanos, y ahí no te dejan entrar si no piden autorización de los dueños a la casa a la cual tú vas. Y entramos al penthouse de estas personas, mucho lujo, pero una gran vaciedad, porque les hicimos referencia y les dijimos: yo les prediqué en su penthouse, que tiene vista a esas zonas en donde se ven los edificios en Angelópolis, una zona muy bonita, y les dije: ¿qué ustedes prefieren? ¿Un hogar en el cielo o estas cosas materiales? Lo que Dios nos da a entender es que no pongamos nuestro corazón en las riquezas. Simplemente agradecele a Dios por todo lo que Él te ha dado. Bendice el nombre de Dios por todo lo que Él te ha dado. Amén. Y Dios, hermanos, quiere que nosotros lo honremos. Amén. San Juan capítulo 3, versículo 3, la cual analizábamos la semana pasada, donde hablábamos de Nicodemo. La palabra ¿cómo se llama? La expresión nacido de nuevo, literalmente quiere decir, fíjense bien, no se me distraigan. San Juan 3:3, cuando Jesús le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Esa expresión, nacido de nuevo, significa nacido de lo alto. Cuando tú naciste de nuevo, hermano, naciste de lo alto. Aleluya. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor por esta bendición, por este privilegio que Dios te ha dado? La palabra griega que se usa es anoten. A-N-O-T-H-E-N, anoten. Que significa de arriba, es decir, de Dios somos. Por eso San Juan capítulo 1, en donde dice: y a todos los que creyeron
a los que lo recibieron les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. No entenados, no hijastros, nada. Hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que somos llamados hijos de Dios. Aleluya. El apóstol Juan nos dice en San Juan capítulo 5 versículo 1. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aleluya. Es un privilegio, hermanos. Por eso quiero que entiendas y pídele a Dios, ahorita que estamos predicando esto, que el Señor abra tu entendimiento. Quita, Señor, el velo que me impide ver más allá de lo que realmente tú me quieres mostrar. Dice: todo aquel que cree en Jesús, es el Cristo. Le aparece Cristo con C mayúscula, y Cristo significa el ungido. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Está hablando del Padre y del Hijo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Todo aquel que cree en el Cristo, aleluya, es nacido de Dios. Y Dios está arriba en lo alto, hermanos. Amén. Yo vengo de arriba, dice Jesús. Y le dice a Nicodemo también: nadie subió al cielo antes de mí, da a entender, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Nadie antes subió al cielo. Antes de Cristo, las almas redimidas, las almas salvas, no iban al cielo, iban al paraíso, a un lado del infierno. El infierno está aquí está el abismo, y aquí estaba el paraíso, a donde fue Lázaro en la parábola de Lucas capítulo 16. Donde Jesús, eso no es una parábola, perdón, rectifico. Esa es una historia real. Y Lázaro fue al paraíso. Por eso las almas que morían antes de Cristo iban al paraíso. ¿Por qué creen que entonces el hombre rico miró a Lázaro? ¿Ustedes creen que desde el infierno se puede ver el cielo? Allá donde está la gloria de Dios. De ninguna manera. ¿Dónde está el tercer cielo? Donde mora Dios. Nadie lo sabe. Entonces, analizando esa parte de la Biblia donde Jesús cuenta esta historia real, ¿cómo fue que el hombre rico pudo ver a Lázaro en el seno de Abraham? Porque cuando Cristo murió, Él descendió, dice la Biblia, a las partes más bajas de la tierra y predicó a las almas allí, y después que resucitó se las llevó. Ese lugar ahora, que se conocía antiguamente, que era el paraíso, está vacío. Ya las almas no están ahí. Ahora, cuando tú mueres en Cristo Jesús, o cuando un familiar tuyo muere en Cristo Jesús, no va a ese lugar en donde era el descanso, una zona separada por un abismo, porque el hombre rico le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro, y Abraham le dice: ni tú puedes pasar por acá, ni Lázaro puede pasar allá, porque hay una grande cima. Y fíjense que cima, ahí en la escritura aparece con S, y cima con S significa profundidad. Búsquenlo en el diccionario, hermanos. Cima con S es un gran abismo. Por eso los demonios, cuando fueron sacados del hombre que estaba poseído por una legión de demonios, le clamaron a Jesús y le dijeron: no nos mandes al abismo. ¿Sí entienden, hermanos?
El abismo es un lugar sin fondo, no tiene profundidad. Y dice la Biblia que ahí están los ángeles caídos, en prisiones de oscuridad eterna, hasta el día del juicio. Bueno, a veces parece como que nos salimos un poquito, pero tengo que explicar todo esto para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando, hermanos. El apóstol Juan, hermanos, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y Dios está arriba en lo alto. El nuevo nacimiento no es un renacimiento, no es una reencarnación. No estamos hablando aquí de reencarnación. Cuando Nicodemo escuchó estas palabras de Jesús, él creía que Jesús le estaba hablando de una reencarnación. Y Jesús le dijo: ¿no entiendes tú estas cosas y eres maestro de Israel? Porque le dijo: sabemos. Qué jactancia del hombre. Y vuelvo a reiterar nuevamente, el hombre siempre se jacta que sabe. Hace una semana atrás hablaba de las mentes brillantes, ahí en el auditorio, ahí en Angelópolis. Las mentes más brillantes. Si Dios apareciera, si Jesús apareciera, sería el maestro de maestros, y todos se quedarían así, boquiabiertos, estupefactos. ¿Por qué? Porque les hablaría de cosas verdaderamente sublimes que el hombre no sabe. ¿Cómo le decía la gente a Jesús? Rabí, que traducido es maestro. Y Jesús dijo: a nadie llaméis maestro en esta tierra, porque uno es vuestro maestro. Amén. Y a nadie llaméis padre en esta tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está allá en los cielos. Entonces, ¿por qué le dicen padre, padrecito, curita, verdad? Solamente conozco el curita que se pone uno cuando uno se corta. Pero ¿de qué te puede curar un cura? ¿Por qué les dicen curitas? ¿Tiene algún poder para sanar? ¿Tiene algún poder para reprender demonios? ¿Tiene algún poder para regenerar, para restaurar la vida de una persona? Si tan luego se confiesa y el hombre ahí, la mujer ahí se está confesando, sale y a la vuelta de la esquina ya está aventando, le está recordando a su mamá a alguien que se le atravesó por el camino. ¿Puede haber alguna regeneración? Llega y patea la puerta de su casa y empieza a insultar a todo el mundo en su casa. Pero se acaba de confesar y le dijo: reza tantas Aves Marías, tantos rezos, tantos responsos, estás exonerado, estás exento, ya no hay pecado. Y sale el hombre muy contento, y a la vuelta de la esquina lo atropella un vehículo y se va al infierno. Qué grande ironía. Qué grande ironía, hermanos. No es una reencarnación o un renacimiento. No hablamos, hermanos, ni Cristo se refería a hablar de la reencarnación, sino de un nuevo. A ver, con letras mayúsculas, visualícenlo. Nuevo nacimiento. Porque lo que es engendrado de la carne, dice Jesús, carne es. Pero lo que es engendrado del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de estas cosas, le dijo a Nicodemo. Tú ya naciste en la carne. Y gloria a Dios, porque aquí estamos, hermanos, vivos. Amén. ¿Cómo se puede tocar y decir: oh, estoy vivo, gloria a Dios? Pero no tan solo estoy vivo en la carne, también estoy vivo en el Espíritu, porque vivo. ¿Saben por qué ustedes viven en el Espíritu? Porque el Espíritu vive en vosotros, dice la Escritura. Puedes glorificar, levanta tus manos, dile: Señor, gloria a tu nombre para siempre. Tienes vida en Cristo. La gente allá afuera dice: yo estoy vivo, pero están muertos en sus delitos y pecados.
Tener vida en Cristo es tener comunión con Él. Hermanos, es el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Aleluya. Hagamos estas comparaciones. El primer nacimiento fue natural. Nacimos en la carne. El segundo de lo alto y es espiritual. El primero lo hace a uno miembro de la raza caída. El segundo nos constituye miembros de una raza redimida. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Puedes glorificar el nombre de Dios, hermano? Dice, vosotros sois redimidos. No con ninguna cosa corrompida, sino con la preciosa sangre de Cristo. Aleluya. Era una sangre inmaculada. Era una sangre sin pecado. Tenía que venir directamente de arriba para poder comprar el precio de cada uno de nosotros. Entonces, el primer nacimiento le proporcionó la naturaleza corrompida y pecaminosa de la raza de Adán. El nuevo nacimiento le da parte en una nueva naturaleza de origen divino. ¡Gloria a su nombre! ¿No te regocija esto? Cuando, hermanos, se cumpla lo dicho en la Escritura, dice, sorbida o sorbida es la muerte en victoria. Ahorita, miren, hermanos, no sé, ¿verdad? Pero a mí ya le digo, Señor, ayúdame, porque mientras esté aquí en la tierra quiero disfrutar a mi familia, quiero envejecer con mi esposa si tú me lo permites. Quiero ver a mis hijos, ver sus descendencias de ellos. Pero ya de repente, hermanos, me empiezan los achaques y todas esas cosas, pero sé perfectamente que un día todo eso se va a acabar. Sí, Ayer me sentía que me dolían los riñones y dije, Señor, dame fuerzas, hay poder en tu nombre. Reprendo toda dolencia, toda enfermedad, todo achaque. Y gracias a Dios hoy amanecí mejor. Gloria a Dios. Este cuerpo, hermanos, en este estado, en esta naturaleza de pecado, está en un estado de corrupción. Pero sé y tengo la plena convicción que cuando Él se manifieste, este cuerpo se convertirá en un cuerpo incorruptible. Ya no más dolencias, ya no más preocupaciones, y tendré una estatura perfecta. Aleluya. Dice la Biblia, seréis como los ángeles. ¿Cómo son los ángeles, hermanos? Por ahí la gente que ha tenido experiencias, esas experiencias maravillosas, dicen que son gente enorme. Resplandecen. Mis padres tuvieron esas experiencias. Ellos no los vieron, pero los vecinos, hermanos, pudieron contemplar cuando hubo un terremoto hace muchos años allá en la ciudad de Coatzacoalcos. Esto lo he contado un sinfín de veces. Ellos oraron ahí adentro y no salieron a la calle, se quedaron adentro, y dice que la gente afuera miró alrededor de la casa de mis padres, agarrados de la mano, en posición de firmes, dice, a unas personas enormes, altas, que emanaban una luz propia, y dicen, serán los familiares de los vecinos. Y dice que les empezó a entrar temor y se metieron a sus casas, porque veían que estaban parados. ¿Han visto a los soldados rusos, a los soldados, ¿cómo se llama?, que montan guardia en los palacios de los reyes, de los emperadores, de los gobernantes? En Inglaterra están así paraditos y parecen estatuas y no se mueven. Dice que así los vieron y dicen que eran enormes y estaban, hermanos, alrededor de la casa de mis padres y emanaban una luz, y dicen que eran enormes, eran grandes.
Y dice la Biblia, y seréis como los ángeles. ¿Cuántos quieren tener ese cuerpo? Mira, que las cosas de este mundo no eclipsen tu esperanza. Yo tengo esa esperanza. Yo creo en esa palabra. Así como Josué, cuando él vio los milagros que Dios hizo a través en la vida de Moisés, hermanos, él vio abrir el mar rojo, él vio las plagas en Egipto, cómo Dios lo sacó con mano fuerte, cómo Dios le abrió el río Jordán para atravesar y establecerse en el desierto de Gilgal, para después recibir la orden de Dios e ir a atacar a la ciudad de Jericó. Y él vio cómo Dios destruyó esas murallas para poseer la tierra prometida. Es una lucha contra el enemigo constante para que tú puedas poseer la tierra prometida que está allá arriba. Amén. Aleluya. Amén. Cristo vive. Es una lucha. Es una batalla. Dios libra tus batallas. Y le dijo a Josué, nunca te desanimes, sé un hombre valiente, porque yo te entregaré estas tierras, y donde tú pongas la planta de tus pies será tuyo y de tus descendientes. Amén. Esta es la promesa de Dios para ti y para mí. Que el diablo no te engañe, que el diablo no penetre en tu mente, que en tus pensamientos, para hacerte creer que no lo podrás lograr. El diablo utiliza a mucha gente para minimizarte. El diablo siempre te va a minimizar, pero recuerda que tú eres un hijo de Dios. La palabra lo dice y lo acabamos de leer. Y los hijos de Dios van de victoria en victoria. Los hijos de Dios van de triunfo en triunfo. Simplemente lo único que tenemos que hacer es creer. Creer, simplemente cree a las promesas de Dios. Dice el Señor, porque el que cree, dice, crea que le hay y que es Dios galardonador de los que le creen y le buscan. Yo tengo esa esperanza viva en mi corazón. Josué tuvo situaciones muy difíciles. La gente muchas veces lo desmeritó. El diablo siempre te va a desmeritar. Pero Dios habló a él y le dijo, no tengas miedo, porque yo, así como estuve con Moisés, estaré siempre contigo. Solamente sé un hombre valiente, sé una mujer valiente. Transmítele esto a tus hijos, enséñales la palabra, enséñales a creer en la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Entonces, dice que el primer renacimiento le proporciona una naturaleza corrompida y pecaminosa de la raza de Adán. El nuevo nacimiento le da parte te da parte en una nueva naturaleza de origen divino. Por su primer nacimiento usted nació pecador. Por su segundo nace santificado. Santificados pues por la fe, dice el apóstol Pablo, tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tienen paz? En medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, Dios te da paz. Y dice la Biblia, y es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, porque la gente no puede entender la paz que Dios te brinda. Aleluya. Por eso nunca te avergüences de declarar lo que eres, porque Dios honrará tu fidelidad. Amén. Como lo que acabamos de ver, hermanos, aquí con el testimonio de nuestra hermana Feli. Hay que dar testimonio. La gente allá en el trabajo, todos conocen quién soy. Y no me estoy jactando, hermanos, pero el diablo me ha querido. El diablo siempre va a buscar la forma de cómo avergonzarte. Pero fíjense que Dios en ese momento da sabiduría y el Espíritu Santo te dice, dile estas palabras. ¿Saben qué cosa es lo que hace este profesor?
Dice, bueno, después seguimos platicando y agarra y se va. No puede. ¿Qué cosa fue lo que hizo Jesús con Satanás? Le aplicó la palabra. La palabra es espada de dos filos. La palabra de Dios asesta golpes de muerte al enemigo. Con la palabra Jesús venció al diablo. Y esa palabra Dios te la ha entregado aquí. Aleluya. Para que tú pelees tus batallas espirituales. El otro día, hermanos, tuve una lucha tremenda en el trabajo. Un padre de familia llegó y me empezó a insultar. Incluso hasta me quiso levantar la mano y me dijo que me iba a demandar. Porque, ¿qué fue lo que hice? Simplemente cumplir con mi trabajo. Le puse un reporte a su hijo y mandé a citar a sus papás. Pues el hombre llegó violento y me empezó a insultar, que hasta me recordó a mi madre. Se mandó a llamar al director y este hombre ahí delante del director empezó y me mira. Fíjense bien, hermanos, en ese momento yo empecé a clamar: hay poder en el nombre de Jesús, Señor, protege mi vida, guárdame, el diablo no me va a amedrentar, tú estás sometido, Satanás. Y el diablo, hermanos, yo podía ver a través de los ojos de estas personas cómo sus rostros estaban demudados y me miraban con un odio, y yo podía ver a Satanás mirándome a través de esas personas. Y yo dije: Señor, me cubro con tu preciosa sangre. O es una lucha. Sí, gloria a Dios, gloria a Cristo. El diablo me quiso amedrentar, pero el Señor me dio la victoria. ¿Por qué? Porque se investigó y después mandaron a llamar a los padres y el director los avergonzó y diciéndoles: se comprobó que realmente su hijo hizo lo que hizo. Por eso el maestro mandó a llamarlos. Y dice, empezaron a hacer como la chimotufia, como la chilindrina, ¿verdad? Cuando se siente que ya no sabe qué decir. Pedimos una disculpa. Dice el Señor: malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Ese hombre me maldijo y maldijo a mi madre, pero yo sé que mi madre es bendita en el nombre de Jesús. ¿Qué cosa hizo el rey Balac cuando por medio de un brujo Balaam quiso maldecir a Israel? Y Dios le dijo: tú no maldecirás a mi pueblo, tú dirás lo que yo te diga que hables al pueblo de Israel. Y 3 veces, hermanos, Balaam bendijo a Israel. Así que las maldiciones de ese hombre a mí me tienen sin cuidado, porque yo sé que mi Dios vive. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Ambos son por siempre antagónicos y distintos. La naturaleza vieja es mortal, o sea, esta, ¿verdad? Y a la postre debe morir. Todos sabemos que un día vamos a morir. La nueva naturaleza tiene vida eterna porque es la misma vida de Dios, la nueva. Amén. Impartida por el Espíritu Santo, por medio de la fe en la sangre derramada y la obra consumada por el Señor Jesucristo. Amén. Impartida por el Espíritu Santo, por medio de la fe. Si tú no tienes fe, no tienes nada, hermano. Porque dice Hebreos capítulo 11, versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no ves. No es una definición de la fe, más bien te está diciendo cómo ejercer la fe. ¿Tú ejerces la fe? Bendito sea el Señor para siempre, hermanos. Esto es tan extenso, esto es tan maravilloso.
que solamente cuando nos reunimos en este lugar nos podemos dar cuenta de cuántas cosas preciosas podemos aprender. Están aquí como un tesoro inagotable, como un raudal, hermanos, de bendiciones para tu vida. Es aquí donde está la victoria. ¿Saben qué cosa era lo que hacía Josué? Y que Dios le dio ese estatuto. Le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche. Día y noche meditarás en él. Y Josué siempre consultaba a Dios, aunque él tenía ataques del mismo pueblo. Y decían: ¿quién te puso a ti? ¿Quién te constituyó a ti por líder de Israel? Y tenía constantes luchas. Ahí tenemos a Moisés. ¿Cuántas veces en el desierto durante 40 años lo quisieron apedrear? Y dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Pero le llegaron a colmar el plato. Y por esa causa Moisés no entró a la tierra prometida, hermanos. Porque el diablo busca la forma cómo destruirte. Y Dios le dijo, cuando el pueblo de Israel pedía agua: háblale a la roca. Y Moisés, exasperado, desesperado porque el pueblo se le venía encima, fue y golpeó la roca en vez de que le hablara. Y salió agua aún así, la misericordia de Dios. ¿Saben qué significa la roca, hermanos? La roca era Cristo Jesús. Jesús iba a morir una sola vez, no 2 veces, ni 3. Por eso Dios se enojó con Moisés y después le dice: no entrarás a la tierra prometida. Y después Moisés clamó a Dios. Dijo: Señor, por favor, permíteme, dame la oportunidad de entrar. Y le dijo: no hablaremos más de este asunto, no entrarás. Solamente te doy permiso de que subas al monte. ¿Cómo se llama ese monte, hermanos? Moria. Bueno, habría que volver nuevamente a retomar, ¿verdad?, para saber cuál es el nombre de ese monte. Pero es tan maravilloso, hermanos, leer la Biblia porque conoces tantas cosas preciosas. Y dijo: solamente mirarás de lejos. Y ahí murió Moisés. Y vino el ángel, pero también vino Satanás y peleó por el pueblo. Y peleaba Satanás, peleaba el diablo por el cuerpo de Moisés. A Moisés no se sabe, hermanos, en dónde está sepultado. Nadie lo sabe, solamente Dios sabe dónde él lo sepultó. Imagínense que todo el mundo supiera dónde está. Sería un lugar de adoración de todo el mundo, una idolatría. Por eso Dios, hermanos, se guardó sus reservas con el cuerpo de Moisés. Si aún los mismos islámicos conocen quién fue Moisés. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Sabemos quién es nuestro Dios. Por eso yo te invito, hermano, no tengas miedo, no temas. Siempre la Biblia te va a hacer referencia a esto. No temáis. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él apareció y les dijo: ¿por qué se turban vuestros corazones? Mirad que yo mismo soy. No teman, porque he aquí, en Mateo 28, los últimos versículos, dice: he aquí, yo estoy con cada uno de ustedes hasta el fin de los tiempos. Pónganse de pie, por favor.
Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Inclina tu rostro y dile: Señor, gracias, porque soy un hijo de Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano? Levanta tus manos y dile: Señor, soy un hijo de Dios. Bendito sea. Gracias, Dios mío, por tu palabra preciosa. No tengan miedo. El Señor está contigo. El Señor está con cada uno de ustedes. No te dejaré ni te desampararé, dice la Escritura, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, dice la Escritura. Es precioso convivir con la iglesia, el orar los unos por los otros en cada una de vuestras necesidades, el clamar a un Dios vivo que escucha las oraciones de su pueblo y que Él responde a cada una de ellas. Por eso 1 Corintios 14:15 dice: oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Oh, gloria a Dios para siempre, aleluya. Yo te invito a que en estos momentos le digas: Señor, gracias. Agradécele a Dios. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú me permites estar aquí aprendiendo más y más. Ahora, el Señor quiere que no seas un oidor olvidadizo. Pon en práctica estas cosas que el Señor nos ha declarado hoy, para que puedas ser bendecido todos los días de tu vida, para que siempre estés adelante y nunca atrás, siempre arriba y nunca abajo, para que tú puedas prestar a otros y nunca pedir prestado, que todo lo que tú toques sea bendecido. Bendita la fruta en tu mesa y bendita tu arteza de amasar, bendita tus alacenas, bendito tu trabajo, bendito en tu sentarte, bendito en tu levantarte, bendito tus hijos, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tus bestias, dice también la Escritura. O sea, tus animalitos que tú crías en tu casa, en tu granja, en tu corral, son benditos, son bendecidos. Bendito es tu trabajo, bendito el plato de comida que se sirve en tu mesa, bendito tu esposo, bendito tu esposa, bendito tus hijos, bendita tus hijas. Oh, bendito Salvador, gloria a tu nombre para siempre, aleluya. Esa es la vida del cristiano, que va de victoria en victoria, aleluya. Gloria al nombre del Señor, gloria a Cristo Jesús para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo.